Veníamos aprovechando el tiempo de espera, escuchando a Ricardo, su compartir muy especial que nos dejó con la inquietud a Andreina y a mí acerca del significado de palíndromo, creo que dijiste. Entonces, Palíndromo. me encantaría que nos contaras antes de comenzar. Así espontáneo vamos Pa- fluyendo con lo que se presenta. palíndromo es un término, concepto, dirían otros, ¿Sí? donde una palabra se puede leer tanto de derecha a izquierda, de izquierda a derecha como leemos comúnmente, como de derecha a izquierda. Si se dan cuenta, eh, las palabras que les estoy proponiendo, reconocer y somos, son palíndromos perfectos. Si ustedes leen de izquierda a derecha, es reconocer. Y si leen de derecha a izquierda, también ¡Wow! es reconocer. Sí, señor. Así mismo es. No tenía ni Y idea de que eso existía, ni idea, qué capacidad de bueno, observación. y somos también es un palíndromo. Es que tal vez se ve más fácil sola que en la cabeza. Ajá, ok, Ricardo, ya la tiene. Ana, Ana, Ala, son palíndromos. Sí, ajá, señor. ok, hermoso. Gracias, gracias porque me has dejado un nuevo aprendizaje el día de hoy. Bueno, quisiera saber si me escuchan bien. Sí, Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, me encanta que estemos reunidos el día de hoy, acompañarlos. ¿Ustedes entre sí se conocen? Estos André, sí, últimos días estamos conectados. sí. Ricardo ha estado, yo también he estado, y hay otras personas. Nicolás ha estado también. Nicolás estará presente. Nicolás, ¿estás? Tal vez no, o sea, estamos los tres. Genial. Ok. Bueno, les cuento, mi nombre es Marcela Parrado. Estoy aquí para compartirles en este espacio. Me dijeron, toque el tema que quiera. Entonces, me tomé la libertad de pensar, le contaba a Ricardo que todo se dio muy rápido el día de hoy, la invitación aquí. Así que dejé que mi espontaneidad eligiera. Y hoy les traigo es más como desde mi ser y desde mi existir que desde mi formación una propuesta, porque soy abogada hace unos años, ya hace como 12, pero de unos años para aquí me empezó a inquietar los temas relacionados con el desarrollo humano, el autoconocimiento, el ir más allá de encontrarle un sentido y propósito a lo que hago y desde allí me he encontrado una cantidad de información y personas maravillosas que le han agregado mucho valor a mi vida. Y hoy quiero compartirles pues es básicamente algo de eso. Sin embargo, mi propuesta es hacerlo de una manera diferente porque no sé si ya se han dado cuenta y tienen la misma percepción que yo, que en este instante, la situación que estamos viviendo, hay una sobreoferta de información. ¿Lo han notado? Muchísimo. Webinares, Al borde. sí, ya uno no sabe a qué conectarse entre tantas posibilidades que digo, oh, ¿cómo voy a perder este? ¿Cómo me voy a perder este? Ahí Es es un donde, momento muy lindo. discúlpeme, ahí es donde la Dime, dime. literatura, la poesía, el cuento, el relato, eh, cobra más valor, porque es el uso del lenguaje de una manera propiciadora para abrir el pensamiento y no para cerrarlo eh, como, a- como se está usando, por ejemplo, no solo ahora, desde hace rato en las redes, ¿no? Hasta se puede poner y quitar presidentes, eh, y más que informar, es desinformar, confundir, Bien. porque hay una saturación. Y eso Ujú. desde hace mucho rato
porque ahorita me comentaba un amigo a propósito de una lectura de un filósofo francés, Baudrillard, que incluso críticos tuvieron un contrapunteo filosófico con Michel Foucault, y ya desde el 99, que es como de los últimos escritos de él, ya hablaba Sí, de que iba a haber una nueva, la última fase del capitalismo, iba a ser lo infeccioso, eh, lo, lo viral en el ok. 99. Y fíjense que es el término que más se ha usado desde que se crearon las redes, el impacto, sobre todo, por ejemplo, el Twitter, Los videos virales, el ¿sí? Twitter viral, ese es el término utilizado. Ese es el término que se usa para Sí. hablar de lo masivo, del Ajá, impacto mayoritario sobre cualquier cuestión. Así que prosigue, ajá. aunque nosotros pues teníamos también otras propuestas alternas, pero ya en el Pero eso hay camino, tiempo, la cuarentena se sí, alarga. sí. Entonces, prosigue. Gracias, Ricardo. Sí, definitivamente, pues, no sé, yo pienso que todo depende de cómo se vea, si es un beneficio o un perjuicio para esta sociedad, el hecho de que estemos viviendo esta coyuntura con las posibilidades que nos da la tecnología en esta era de la información. Ya eso dependerá del uso que le dé cada uno. Pero les contaba que yo vine a dejarme sorprender de qué tan atinada iba a ser mi propuesta porque no los conocía y no tuve mucha introducción sobre el público al que me iba a dirigir, pero les quise traer un ejercicio práctico pensando en estos días de términos de vida diferentes, de encierro, confinamiento, como cada quien lo esté ya, tomando, lo está llamando. Nos ha visto a muchos enfrentados a situaciones que de pronto no son de nuestro mayor agrado. ¿Sí? Ni en lo Y es, cotidiano, dime, Andreina. ni en lo cotidiano, el ritmo de vida que teníamos. Claro, ha sido un cambio. Yo lo sentí, estoy completamente segura que todos lo estamos viviendo de formas diferentes, pero viviendo esos cambios de rutinas que tú dices, que afloran muchas cosas en nuestra humanidad, porque somos seres humanos que Sí, algunos con mayor o menor información y eso da lugar a que podamos hacer uso del tiempo de diversas formas. ¿Me siguen? y más, Que me había y como más quedado pegada que, la señal. y más que con mayor o menor información, es con la capacidad que se tiene de interpretar, ¿no? Hay una frase de Federico Nietzsche que dice, mm, no hay hechos, solo interpretaciones. Y piense que eso es lo que más ha tendido ahora, porque ahora pretenden confundirnos y desinformarnos incluso con datos estadísticos, con gráficas que no entienden ni los mismos economistas o los que han hecho doctorados en salud pública, ¿no? Que unas son, lo único que he entendido que es que una es Ajá. azul y la otra es roja. Es la más elemental que entendemos. Sí. Pero tú has abierto la puerta a mi tema. Realmente sí. Y es que aunque lo traigo una propuesta que es vivencial, tiene un marco de referencia y hace alusión a qué es lo que determina que una situación se pueda aprovechar o que se convierta en un martirio de vida.
¿qué pensarían ustedes que es lo que determina? Si tú dijiste que no existen sino solamente existen hechos y lo que pueden ser variadas son las interpretaciones, y me encantó, por eso te digo No, que Una frase no buenísima. hay, no hay hechos, solo interpretaciones. Eso lo resume Ok, Sí, todo. todo. Entonces, ¿qué dirían ustedes que hace la diferencia entre alguien que puede sacarle provecho y hasta disfrutarse una situación como esta y una persona que no, que lo vive desde la lucha, tal vez desde el sufrimiento, desde, bueno, cualquier tipo de emoción asociada de, como de connotación negativa? ¿Qué pensarían ustedes que hace la diferencia? Un componente importante bueno, definitivamente es la yo diría que soy el Andreina, menos, Andreina, disculpa Ricardo que Andreina nos está sí, hablando, se te sí, escucha un poquito entrecortado. la escucho. decía, que una de las cosas importantes diría que es la actitud. Así es. La actitud, Sí, definitivamente. ya, Entre mil cosas. así es. Ricardo, continúe, agréguele. ¿Qué dices Mm, tú, Ricardo? ¿Estás de no, acuerdo? sí, pero la actitud parte no solo de la información o la formación que ha. Se me fue el sonido. Tienen apagado Se el te- micro, Sí, Ricardo. el micrófono. Está silenciado. Ahora sí. No, es que son una llamada. Ah, Ah, ok. Dígale a Juan que ya me atiende, es que, que ya saben en qué condiciones estamos todos. Bueno, disculpen una llamada. Eh, que más que la información y la formación que alguna vez oí, leí, que eran las dos características, las dos vías de mm, de un proceso educativo, ¿no? Pero también en una eh, conferencia que terminó siendo más bien una charla amistosa con Álvaro Restrepo, ahí en la biblioteca Gabriel Turbay, eh, apreciaba y él comenzaba con unas diapositivas que decían que la educación no sirve para nada, puntos suspensivos. Luego pasaba otra diapositiva, decía, siempre y cuando no revele y revele, es decir, con V y con B, hay la importancia de la ortografía, eh, el, el talento, las capacidades, las actitudes, eh, mm, como yo no iría de enfrentar o enfrentarse al mundo, sino de acceder y lo que señalaba usted y señalábamos al comienzo de ese diálogo informal antes de que llegara Andreina, de autoconocerse. Y de ahí la importancia del lenguaje, porque muchas Claro. personas precisamente lo, lo que, por decirlo de alguna manera, lo creen todo, o como diría uno de los animadores de la tertulia de vecinos y amigos eh, de, de los mayores, Luis Josué, que es un matemático, decía, uno tiene que sopesar eh, la fe y la razón, ¿no? Y todos
de alguna manera terminamos es como considerando más nuestras creencias que nuestra conciencia o lo que nos hacen creer, Las ¿no? creencias aprendidas. Sí, y no O sea, pasamos, Ricardo, que tú dirías que lo que marca la diferencia es el nivel de autoconocimiento. sí, ¿Te estoy entendiendo bien? sí señora, Ok. Ujú. Bueno, pues ustedes me han hecho un gran trabajo en a lo que quiero apuntarle, porque efectivamente estoy completamente de acuerdo con ustedes Luis, en que es la actitud lo que determina todo, y la actitud pues va a tener mucho que ver con lo que nos habla Ricardo, ¿no? ¿Qué tanto conocimiento tengo de que tengo la posibilidad de crear la realidad que vivo? ¿Sí? Y desde esa óptica, ¿cierto? Y eso va a depender, mi actitud en consecuencia, según te entiendo, Ricardo, y me gusta, comparto lo que dices, va a depender mucho de con qué me conecto. Tú dices la importancia del lenguaje, ¿cierto? Y el lenguaje está en nuestros pensamientos, está afuera en lo que decimos, está en lo que vemos, en la música que escuchamos, en los libros que leemos, está en todo. Y eso va a determinar en consecuencia en el qué libro de estamos Mango, sembrando adentro. el pequeñito que tengo aquí debajo, Así es. Así que, ahí listo. debajo. Entonces, desde ese referente, eh, Ricardo, no sé si nos sigue. Sí, sí, lo estoy siguiendo, es que estoy buscando acá Vamos. un libro. Sí, ok, listo. Si nos sigues, resulta que para nuestro tema encontré que existen, según la actitud, como tres tipos de personas en la vida, podríamos decir, que abarcan muchas actitudes. Las personas que odian lo que hacen, ¿sí? Entonces tú te vas a un bar, por ejemplo, o a un restaurante y pides en la tarde un juguito de mandarina. Entonces te hacen la cara de cómo se le ocurre un jugo de mandarina a estas horas y eso es del desayuno. ¿Ustedes que me vio a mi cara de qué? Y tú, ups, perdón. Bueno, gracias. Y te quedas con esa sensación de que esta persona no está sintiéndose a gusto con lo que hace, ¿verdad? Es inmediata la impresión que te llevas. Entonces están este tipo de personas. ¿Se han encontrado alguna vez una persona que odia lo que hace? Muchas, Sí, muchas, Andreina, Muchas, muchas. y ¿y no, cuál ha sido tu sensación? y más que odian lo que hacen, odian lo que Ajá, son, odian el país, Es una quejadera. todo, odian todo está la casa. conectado. Sí, Todo está conectado. ya habíamos hablado del efecto mariposa, no sé si lo haya oído. Sí, claro que sí. Bueno, Allá eh, vamos, para allá y, vamos. y, Así es. y más pues en nuestra corporeidad y hablando de estas circunstancias que yo no creo que sean tan coyunturales, Marcela y Andreina. ¿Cómo la Yo gente creo, siente? yo creo que más bien nos la hemos ganado, ¿no? Sí. Sin O nos la duda, han hecho, nos la sin han duda. hecho creer que nos la hemos ganado, más bien, también, ¿no? Pero no porque no la merezcamos, Sí, sino porque nos han inducido otros en sus experimentos, en, en sus prepotencias, ¿no? En sus afanes de bueno, poder y se le salió el animalito sí, de las manos. Sí. sí, Propio invento ok. se reveló. Eh, Totalmente de acuerdo. Sin embargo, entonces yo pensaría que podremos estar de acuerdo en que es una situación neutra en el sentido en que nada de lo que podamos hacer la va a cambiar. ¿Están de acuerdo ustedes? Es decir, Exacto.
Sí, Es cierto que estamos en la casa y que no podemos salir de la casa. Eso no depende de nosotros en este momento en cuanto a las medidas de orden nacional que decretan que así sea, ¿sí? me Pero ¿por qué quitaste, vengo a tocar yo el tema de las personas, Ricardo, que odian lo que hacen? Porque les preguntaba si alguna vez han entrado en contacto con alguien así, me cuentan que sí. Ricardo nos dio su perspectiva. Andreina, ¿tú qué impresión has tenido cuando entras en contacto con una persona que odia lo que hace? Yo percibo a esas personas definitivamente que no se aceptan, son inconformes, pero tampoco hacen nada por cambiar esa realidad. Y me parece que son personas con una carga ¿Qué? que contagia a otros. Esa es la impresión que me dan esas y, personas. y el término muy adecuado para esta temporada, contagian. Sí, contagian. Exactamente. Se vuelven A propósito de tus aportes, así es, así es. ¿Y qué dirían ustedes de ese tipo de personas? ¿Me siguen con el audio porque está como molestándome la señal? Sí, ¿Sí? Ok. sí, sí. De ese tipo de personas, en consecuencia, ¿dan ganas de estar cerca o lejos? No, pues hablando de contagio, ni siquiera Establece metro y, distanciamientos. siquiera metro y medio, a kilómetros. A kilómetros. Nos Ok, resulta muy ok. conveniente hasta la situación. ¿Me repites, Andreina? Que nos resulta de paso muy conveniente esta cuarentena y todo el aislamiento y el tema. Pues sí. A propósito de tu comentario, me gustaría saber, ¿ustedes están viviendo el aislamiento acompañados o solos? Andreina. Yo sola, con una rana, con una De, lagartija. pues, de mi Ok. condición, eso es, Ah, yo tienes diría que no suerte. más que una lagartija, es Es lo la que gallina, llaman una la gallina. salamanqueja, una Esa, salamandra, una salamandra. sí, esa. Dice la leyenda que es de los animales que sobreviven al fuego Y y eso como se les puede cortar una parte del cuerpo, pues la cola, siguen y vivas. pueden seguir viviendo, incluso puede volver a crecer la cola, entonces son unos animales bien misteriosos. Hay artistas Exactamente. Debe ser por y eso que nos personajes que lo entendemos. han asumido. Bueno, Ok. yo Bueno, como perdóname, Ricardo, Marcela, que Marcela, pues estábamos, espera, es que voy a responder a la pregunta, con quién vivo, con Ah, quién ok. comparto Sí. el aislamiento, la cuarentena. Como usted no me conoce, pues no me ha visto, mi condición es de discapacidad. Hace Ajá. 31 años recibí un disparo y quedé en silla de ruedas en una condición de cuadriplegia. Ujú. Eh, entonces comparto es con el enfermero y con un amigo eh, que hace las veces también de cuidador, pues además Ok. de la amistad y la compañía, bueno, es también el chef, entonces Eso es una buena con, el- compañía. ¿Para qué más? con ellos, Muy con ellos afortunado. dos, sí, sí, no me puedo quejar, no me puedo quejar, antes doy gracias a Dios a la vida Muy afortunado. porque eso es lo que me permite eh, sonreír todavía. Qué bueno, chévere. Ah, así es. Pues bueno, eso último que tú dices nos conecta con el segundo tipo de personas de los que les quiero hablar. Y son las personas que aman lo que hacen. ¿Se han encontrado con ese tipo de personas? Andreina, ¿tú te has encontrado alguna vez con una persona así? Y también con gente apasionada. ¿Tienes presente?
¿Tienes presente alguna experiencia de esa Realmente, de encuentro? por ejemplo, de las personas que están en la música, de las personas que escriben, que leen, que tienen un hobby como deporte, ellos son bien apasionados, hacen las cosas, se levantan a hacer sus cosas y lo que hacen lo hacen de la mejor manera, con la mejor disposición. Eso me encanta. Es total. Sea lo que sea el ramo que sea. Pero ellos en especial, pues hago énfasis en ellos por Sí, el arte tiene la sensibilidad, ¿no? Y eso lo expresan las personas, lo tienen, es algo como intrínseco, ¿no? ok. Chévere eso. Gracias, Andreina. ¿Y tú, Ricardo, te has encontrado alguna vez con una persona que ama lo que hace? Pues, sí, pues además de las personas que dice Andreina, porque yo me he movido siempre es en el medio artístico, cultural, literario, pero aún incluso a veces hay personas que más que no les gusta o que odian lo que dicen o lo que hacen, disculpen, se sienten incómodos, es consigo mismos, ya sea que se subestimen o se sobreestimen, ¿no? Es Así decir, es. esas personas, para mí esas personas que uno dice comúnmente no caben en la ropa, son Sí, personas que son insatisfechas así es, de estoy alguna completamente de manera, acuerdo. que Sí, de no, hecho, Ricardo, cuando yo me encuentro personas así, de hecho, cuando yo personifico a alguien así, porque también me pasa, me doy cuenta que digo, reflexiono inmediatamente, esta persona en este instante no está siendo feliz. Y lo sé porque también cuando yo actúo de forma que le hago saber a los demás que estoy haciendo con desprecio, con desgano, sin ánimo, con repudio lo que estoy haciendo, eh, es porque no me estoy bueno, sintiendo bien. pero permítame volver a lo cotidiano. Sí. Además de la fortuna pues que tengo de estar más que acompañado, es también con un carácter amistoso, porque las dos personas pues que están eh, ahora, el enfermero y mi amigo Juan, creo que son personas que también aman, les gusta lo que hacen, son satisfechos de sí mismos, se ríen, Qué bien. y pues, y, y como todos también reconocemos nuestra fragilidad y la fragilidad de los otros y Ujú. considerar que a veces uno se cansa y se cansa no es por debilidad, ¿no? Se cansa en el sentido de, de reconocer que de pronto se encuentra con personas que no se sienten satisfechas, que no aman, que no disfrutan el momento. Sí. Y no digo con esto que uno no puede pasar por momentos difíciles, pero igual eso forma parte de la resiliencia, o resiliencia, dicen otros. Eh, y como hablamos ahorita del autoconocerse, forma parte de reconocer en el otro que uno es el otro y que el otro también lo conforma a uno, No, ¿no? pues tú tocas unos temas que son muy profundos y que para mí han sido espacios de navegación porque siento que es algo que no se trata solo de entender intelectualmente, sino de adentrarse para llegar a comprender y vivirlo en la interacción con el otro. Así que gracias por traerlo a
colación porque todo eso tiene que ver con la actitud con la que yo vivo la vida. Y les hago una pregunta. ¿Quién sienten ustedes que es el primer beneficiado de que yo odie lo que hago o ame lo que hago? ¿Quién es el primer beneficiado de eso? O el primer perjudicado en caso... Uno mismo. Reformulo la pregunta. Ok, si tú odias lo que haces, Andreina, ¿quién es la primer perjudicada con ello? Yo, porque todo... Y si tú amas lo que haces, ¿quién es la primer beneficiada con ello? Yo, nadie más. Gracias, Andreina. ¿Estás de acuerdo, Ricardo, con eso? Sí, Bueno, evidentemente. También, evidentemente. yo no sé si usted lo hizo consciente o Sí. inconscientemente y ustedes comprenderán que hablábamos antes de ayer con Camilo y Andreina, que la transversal de esta tertulia y de nuestros encuentros es el lenguaje, la lectura, la forma como hemos leído y como leemos el mundo y como nos leemos a nosotros mismos. Y digo que no sé si fue consciente, inconscientemente, intencionalmente, usted, Marcela, tocó y hemos tocado aquí incluso una forma de moderarnos, ¿no? Hablando de decir de que todos de alguna manera fungimos de moderador de la tertulia y es porque nos atrevemos a contar nuestra propia historia. Eso harán como la mejor manera de comenzar, provocar, motivar a alguien a escribir o a hablar, a leer, es, le llaman en inglés storytelling, ¿no? Perdón, talent. Talent, bueno, sí, de cuento, como el cuento, la historia de su propio, cuente su propia historia, Ajá. ¿no? Story sin H, con S, en inglés. Ok, ok. Sí, entonces, esa es como la mejor manera de acercarnos, es pues hablar de sí mismo para que el otro también hable de sí mismo Claro. y nos escuchemos. Claro, Ricardo, te lo agradezco. Y es que, ¿por qué les traje este tema? Porque imagínense que yo durante mi vida ya adulta, algo a lo que le hice mucho el quite en la vida cotidiana fue las tareas de la casa. ¿Sí? Y desde que tengo la posibilidad siempre he tenido a alguien que me ayuda con las tareas de la casa. Porque en mi interpretación eso es una forma de perder el tiempo o la que tenía. ¿Sí? Entonces yo empecé ya en esta época que estamos viviendo de aislamiento a verme enfrentada a esas tareas. ¿Sí? Barrer, trapear, lavar la loza, cocinar, lavar la ropa, lavar el trapero, ¿sí? Atender a mi hijo, tengo un hijo de 2 años, un esposo, y me di cuenta que cuando empecé a hacer esas cosas, yo estaba en el primer grupo de personas de las que le hablé, las personas que odian lo que hacen. Y entonces terminaba el día exhausta, frustrada porque no había tenido tiempo para hacer otras cosas, me la pasaba haciendo oficio porque como no tengo experiencia, soy menos rápida que quienes sí la tienen. Y dije, no, esto no puede seguir así, porque esta es una situación que yo no puedo cambiar. Es decir, sí o sí, alguien tiene que hacer el oficio, ¿sí? Y no puedo contratar a alguien. Es decir, sí o sí, quien lo tiene que hacer soy yo.
Y me acordé de esto que estamos hablando y lo empecé a poner en práctica en mi vida. Porque es que hay un tercer grupo de personas y son las personas, hablamos de los que odian lo que hacen, de los que aman lo que hacen y las personas que hacen lo que aman. Es el último, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia ahí? Ya les explico esto que tiene que ver. Las personas que hacen lo que aman, se les nota cuando tú vas a la tienda y te sirven el tintico, cuando te abren la puerta, cuando te sonríen para atenderte en cualquier vitrina, en cualquier oficina, ¿sí? No tiene que ser, porque cuando te escuchaba Andreina, yo dije, tal vez Andreina puede estar hablando de las personas que aman lo que hacen, es decir, aquellos que viven haciendo su pasión. Pero cualquiera diría, pero ¿qué pasión puede tener en hacer un tinto? Tal vez no estamos hablando del tercer grupo de personas, sino del segundo, que son quienes decidieron ponerle cariño a lo que están haciendo. Y yo siento que este momento de la vida que estamos viviendo puede ser un momento de autoevaluación para crecer en lo que tú nos has sugerido con tanta insistencia, Ricardo, del autoconocimiento. Y eso sin duda va a generar como una autoclasificación. ¿Dónde me voy a ubicar yo? Porque esa es una decisión personal. Entre las personas que odian lo que hacen, entonces voy a seguir peleando con lo que inevitablemente tengo que hacer hoy por las condiciones que son las que tengo, que si estoy acompañado, que si no estoy acompañado, que si tengo quien me ayude, que si no tengo quien me ayude, ¿sí? ¿Dónde me quiero ubicar? O voy a ser de las personas que deja de luchar, ¿sí? Se rinde, acepta que esta es su realidad y entonces le empieza a poner cariño. Porque esto, sin duda, siento yo, es lo que va a marcar la diferencia en este tiempo que estamos viviendo. Y que es una decisión muy personal, ¿sí? Pero he encontrado algo que quisiera aprovechar los últimos minutos, que es muy útil en términos de esa autoselección. Y para ello primero les quiero preguntar, ¿ustedes en este tiempo se han visto enfrentados a tareas o situaciones que antes podían evadir y que ahora no y las han tenido que enfrentar? Andreina, ¿te ha pasado estos días? No, pues yo ya, no, todavía no. Quizás lo que más no me perjudicó, pero como que el pico y cédula, eso sí, yo dije, bueno, ya, toca ceñirnos a la regla. Pero lo de la casa y eso, pues no, eso sí, como que, no, pero sí pensé un día, dije, oye, ¿cómo harán los señores solteros, los que los votaron, la gente que está sola, que no hacía nada, que comen en la calle, que no saben ni calentar agua? ¿Cómo hacen ahorita? Tienen que aprender a hacerlo, ¿cierto? Tienen que solucionar. En ellos pensé un día y dije, no sé, mucha gente se va a encontrar con que no hay nadie que haga las cosas, las tengo que hacer, y si no sabía, pues aprenda, y si no sabe, pues mire a ver, busque YouTube o cómo le hace para hacer. Sin duda, sin duda, sin duda. Gracias, Andreina. ¿Y tú, Ricardo, te has visto enfrentado en alguna situación que te ha costado un poco más de lo habitual? No, para mí fue todo lo contrario, porque mm, como mi trabajo es leer y leerles a otros, pues extraño sí a mis estudiantes. Incluso hace poco yo escribo a veces, acometo poesía, Qué lindo. pero ahorita hace unos años, desde que se inventó el Facebook, lo uso es yo escribo más que todo digamos, bajo la visión surrealista y casi como un método, digámoslo así, para escribir, que es la escritura automática. Ok. Entonces escribo de una vez y, y pego en el muro, como se dice. Las invito a que, a que me inviten a ¿Cuál es tu hacer, si tienen fe.
Si tienen Facebook, nietocalle@gmail.com, y figuro como Ricardo Nieto Calle, ¿no? Y pues, lo complejo de la escritura es que no es por una cuestión de inspiración, sino dejarse llevar por la palabra. Pero volviendo ya propiamente a su cuestionamiento, digo que para mí ha sido todo lo inverso, porque tengo más tiempo para disfrutar lo que más me place. Además, lo único que yo puedo hacer solo, además de rascarme la cabeza o la nuca a veces, es pasar las páginas de los libros, ¿no? Ok. Entonces, me ha dado más tiempo para leer, pero a la vez también me ha puesto en un intríngulis con la tecnología, con el uso de la tecnología. Me maravilla, pues, y agradezco la utilización de esta plataforma por parte de vecinos y amigos, porque nos permite seguirnos encontrando a partir de la palabra, que es con lo que yo trabajo, con el programa Leo, que ya le había dicho a Marcelia, y a Andreina también ya conoce, bueno, y el grupo de vecinos y amigos, lectura, escritura y oralidad. Entonces, preparar un encuentro con mis padres, con las compañeras y compañeros, y un compañero, porque somos 2 hombres y como casi 30 mujeres en ese programa. Compartir lo que yo he aprendido en los modos de motivar y fomentar la lectura. Entonces me la paso preparando charlas. Hoy, por ejemplo, para animar esta tertulia, estábamos preparando, y la invito, y ojalá vuelva a la tertulia, ¿no? Claro que sí. Con la lectura de escritores, escritoras afrodescendientes, que este año se conmemoran los 100 años del nacimiento de Manuel Zapata Olivella, y entonces vamos a leer algunas novelas, algunos ensayos a propósito de su obra, otros poetas como Candelario Beso, bueno, todo eso. Y lo bueno de su propuesta hoy es que nos permitió hablar y participar de nosotros. Y como ese palíndromo que propuse al principio, reconocer que somos reconocer y somos reconocer, ¿no? Y entonces reconocernos en la palabra es muy importante, muy diciente. Precioso, Ricardo, muchas gracias. Pues ya se nos va, entiendo que es hasta las 5 el espacio. Pero ¿Sí? nos podemos extender. Nos podemos extender media horita más. Media horita más, bueno, si queremos. Listo. Bueno, quería agregar una cosa, que esto, además de la tertulia, en estos días pues es un acompañamiento para muchas personas, a la vez que estamos aprendiendo. ¿Cierto? Sí, mira, Andreina, que a mí me ha sorprendido. Esta experiencia ya la he vivido en varias oportunidades durante estos días, que aunque estamos aislados físicamente, yo he percibido que estamos más cerca. Claro, porque es que muchos. Eso lo he pensado, y bueno, hoy la realidad no es física, es virtual. Así. Sí, pero estamos cerca y compartimos, y aquí
En algún momento de nuestra tertulia, cuando se fue el audio de Marcela, Se fue. o, o por la hora, bueno, no, ya, Ok, Ya. ya la oigo, espérenme a ya ver la si oigo. puedo No, mejorar. no, Yo ya quería está hacer bien. una pregunta capciosa a Ricardo. A ver si, ¿qué dice su percepción, Ricardo? ¿Quién lee más, los hombres o las mujeres? Yo creo que las mujeres, Sí, definitivamente dice, sabía yo. no, incluso dentro de las labores domésticas y tanto que se insiste en la lectura, es más la mamá o la tía o la nana la que le lee a los niños, ¿no? Sí. Que el mismo papá. Son muy pocos los padres que realmente leen. Somos más impacientes. Y ahora otra pregunta. Entonces, los escritores reconocidos, yo diría que como que aparecen más nombres de hombres. Ay, ¿qué pasó entonces? No, porque eso es como todo. Está silenciado el micrófono de Ricardo. Está silenciado. De pronto a don Ricardo se le cayó el Sí, internet. sí, aló. ¿Volviste? Ya Ya. volví. Sí, sí, ya. Dígale que llama medicamentos. Sí, ya Entonces, volví. continúe, Ricardo. ¿Es feminismo o machismo o qué es? Mm, Se apagó el micrófono de Ricardo. ya. Ya. Ahora Sí, sí. Ecopetrol Medicamentos. Con el pretexto del Día Internacional de la Mujer, eh, ofrecí una charla que titulé Aquí todos somos feministas, pero era una manera como de atraer el público. Pude haberla llamado ¿qué es el feminismo? Pero mm, mm, digo, me tomé el atrevimiento porque es como atrevido decir aquí todos somos feministas, eh, pero era para insistir que no solo las mujeres pueden o deben ser feministas, y parodiando una charla, un conversatorio de una escritora mmm, africana, nigeriana, ¿cómo es que se titula? Eh, Chimamanda Ngozi eh, Adichie, es un nombre Como nigeriano, memoriza tanto, pero, Dios. pero muy bella y los invito. La, la conferencia está en YouTube, que se titula Todos deberíamos ser feministas. Y, y mi posición, yo creo que desde que empecé a leer literatura y filosofía existencialista con Jean-Paul Sartre y la relación que mantuvo con Simone de Beauvoir, ¿no? Y ella fue como eh, eh, la que revivió de alguna manera el feminismo como una lucha política y no asumiera y como una cuestión como multidisciplinaria, digámoslo así, y que no
se considerara como una cuestión de histeria femenina, ¿no? O pataleta de mujeres, ¿no? Sino que era, Era fundamento. y era el sentir de toda la sociedad, y más ahora, en estos tiempos que nos tocó hasta inventarnos o reinventar ese término de feminicidio, ¿no? Me parece burdo, absurdo, que tengamos que llegar a estas instancias. Entonces, Ricardo, entonces lo que tu dije allá, propósito al ponerle, Ricardo, tu propósito al ponerle ese título que le diste a tu espacio, tu charla, fue generar empatía. empatía sí, y evidentemente, y, y generar también la actualidad y lo vigente del ser feminista, y que lo dijera un hombre, Ok, ¿no? lindo, Que lindo, lo dijera lindo. un Señor Ricardo, ¿qué hacemos para señor. invitar, qué hacemos para invitar a sus amigos y a sus amigas para que se unan a la tertulia? ¿Qué tenemos que hacer para que eso pase? Yo le voy a pasar algunos teléfonos a Tatiana, le voy a pasar algunos teléfonos que tengo del grupo de Leo, y, Invitémoslos, y, y invitémoslos otros, y otras para que sea amigas más y amigos, enriquecedor este espacio. Claro. sí, y es muy valioso. Además que debemos multiplicarnos. Ya habíamos dicho eso Sí, pero como un propósito entre nosotros, que por lo menos cada uno de nosotros, no voy a usar ese término, invitara, sedujera a otros para participar de esta tertulia. Y entonces el hecho de que todos somos feministas eh, se hace más válido ahora, y el hecho de que me pregunte Andreina que por qué pues los hombres, digamos, son más reconocidos o lo no resalta voy a, no más. voy a hablar de la fama, son más exitosos, por decirlo así, son más visibles, voy a usar mejor ese Esa término, sería la que palabra. las mismas mujeres. Yo, por ejemplo, este año, con la asistencia al Hey Festival, y que me di cuenta que había un buen equilibrio entre mujeres y hombres invitados al festival. También me propuse a leer mujeres, ¿no? Autoras. Ujú. Y eh, desde el Premio Nobel del 2018, que se lo otorgaron a una polaca, Olga Tokarczuk, que ya les he leído algo, lo de la materia oscura de la novela de ella, Los Errantes. Eh, También la colombiana que leímos ayer y antes de ayer, Piedad Bonet, y María Mercedes Carranza. También leí una novela de Melba Escobar, La mujer que hablaba sola, y empecé a leer otra de ella, La casa de la belleza. Ella, estoy leyendo también un libro genial, y asistí a la charla, a la presentación del libro en Cartagena, eh, El ingenio de los pájaros, de Jennifer Ackerman, y también comencé una novela
de, ¿Qué horas? de una francesa, que se titula El arte, como que el arte de mentir, que trata sobre la vida de 3 generaciones de argelinos y la última generación que llegan a Francia. Ustedes saben o han de recordar que Argelia fue colonia de Francia y solo hasta 1960 y algo, eh, y le otorgaron un premio Nobel a, a un escritor que yo creo que deberíamos leer por este tiempo, por esta época, que es Albert Camus, o Camus se escribe, que es la novela La Peste. Ah, Bueno, sí. ahí paro yo y sigan ustedes. Ricardo, Gracias. gracias por tu compartir. Me llamó mucho la atención cuando estabas hablando de los libros que estás leyendo, cómo te cambió la cara. Fue una cara de gran satisfacción. Y eso es lo que yo quería compartirles para cerrar este espacio, hablando de los 3 tipos de actitud. Y la diferencia entre las personas que odian lo que hacen y las personas que aman lo que hacen es que este es un tiempo en que la vida nos invita a elegir dónde nos queremos ubicar. Y sin duda, si queremos estar ubicados predominantemente dentro de las personas que aman lo que hacen, este tipo de cosas que tú haces son lo que determinan estar allí. Es decir, cómo elegimos en estos momentos en que nos encontramos con el tiempo a nuestra merced, ya no hay tantos condicionamientos de cumplir compromisos externos, podemos elegir entre las posibilidades que tengamos, esas cosas que nos llenan el alma, que nos nutren, que nos conectan con la alegría, que nos conectan con el placer de las cosas que nos agradan, con crecer, con ir hacia adentro, ir hacia afuera, con tener también que compartir a los demás que los edifiquen. Y es la propuesta que les quiero dejar, conectándonos con la alegría, conectándonos con las actividades que nos gustan, es que podemos hacer la diferencia. En estos días alguien me hacía a mí la invitación de ser caricia para el mundo. En estos momentos en que hay tanta tensión también, aunque tengo el placer de encontrarme con 2 personas como son ustedes, que noto que están viviendo esta experiencia de vida con mucha tranquilidad, también seguramente han tenido de pronto conocimiento de personas que no lo están viviendo así, de personas que están muy tensas porque están viviendo unos retos muy grandes, tienen que despedir empleados o en peor de los casos no tienen facilidad para suplir sus necesidades básicas. Entonces, ¿cómo hace la diferencia en momentos como estos la actitud que yo asuma, cierto? Si bien tú, Ricardo, nos cuentas que tienes allí un grupo de personas con los que interactúas, Andreina, me imagino que virtualmente interactúas también con muchas personas. La actitud que asumamos en momentos como estos de verdad es lo que va a marcar la diferencia y lo que va a beneficiar en primer lugar a nosotros mismos, ¿sí? En la sensación que tenemos frente a la vida, porque es imposible, siento yo, ser caricia para el mundo cuando no soy caricia para mí mismo, ¿sí? Para mí mismo. Cómo me permito espacios de nutrirme, de leer, de hacer estas cosas que me encantan, de compartir con tus alumnos. Andreina, también en tus actividades, cómo lo enfrentas como con esa adaptabilidad, porque me cuentas, nada, me ha costado mucho trabajo, qué lindo. Eso es lo que necesitamos por estos días y que de verdad es lo que estoy segura que va a hacer la diferencia en el impacto que va a tener nuestra vida en la vida de las personas con que interactuamos. Así que es la invitación que les quiero dejar, conectarse con la alegría de la manera que cada quien lo disfrute, porque eso es tan subjetivo como, y existen tantas maneras como personas en el mundo. Y
Y de esa manera pues no hay límite, es dedicarnos espacios en estos días para eso. Muchas gracias. Quisiera, como yo sé que Marcela está acercándonos al final de esta tertulia, no para terminar, sino más bien para dejar en suspenso y tener en cuenta si nos encontramos mañana o en otro día, lo que hablamos y estamos todos de acuerdo con la importancia del lenguaje. Este es un libro que tengo aquí a la vista de Alberto Mangel que se titula El viajero, la torre y la larva, el lector como metáfora. Alberto Mangel es un escritor argentino, nació en 1948, se nacionalizó en Canadá, actualmente vive en Francia, fue invitado al Hay Festival, tiene un libro maravilloso que se titula Una historia de la lectura y este otro que dice ser como una continuación del anteriormente mencionado. Y de ahí es que parte esa frase que les dije al comienzo de no hay hechos, sino solo interpretaciones, de Friedrich Nietzsche, Fragmentos póstumos. Hasta donde sabemos, somos la única especie para la que el mundo parece estar compuesto de historias, puesto que nuestro desarrollo biológico nos hace conscientes de nuestra existencia, tratamos nuestras identidades percibidas y la identidad del mundo que nos rodea como si requirieran de un desciframiento literario, como si un código que debemos memorizar y entender representara todo lo que existe en el universo. Las sociedades humanas se basan en este supuesto. Somos capaces, hasta un cierto grado, de entender el mundo en el que vivimos. Para entender el mundo o para intentar entenderlo, no basta la traducción de la experiencia al lenguaje. La lengua apenas se asoma a la superficie de nuestra experiencia y transmite de una persona a otra en un código convencional, supuestamente compartido, notas imperfectas y ambiguas que dependen tanto de la inteligencia meticulosa de quien habla o escribe, como de la inteligencia creativa de quien escucha o lee, con el fin de incrementar las posibilidades del mutuo entendimiento y crear un espacio más amplio de significado. La lengua recurre a metáforas que son en última instancia una confesión de su incapacidad para comunicar directamente. A través de las metáforas, las experiencias de un campo iluminan las experiencias de otro. Gracias, muy bueno. Gracias, Ricardo, por ese compartir. Andreini, para despedirnos, ¿nos quieres decir algo? Para despedirnos, no, yo siempre quedo sorprendida gratamente de esta tertulia porque uno aprende, porque escuchar a Ricardo es una delicia y sabe mucho y tiene muchas cosas por contar, por compartir, entonces a mí me resulta gratificante este espacio definitivamente en estos tiempos. Total. Bueno, Comparto contigo. hoy Ricardo es un ser humano excepcional, extraordinario, realmente no hace falta mucho tiempo interactuando para percibirlo y yo me voy también gratamente sorprendida porque fue más lo que recibí que lo que me Luis, imaginé que de pronto iba a entregar. Ustedes son unos compañeros de reunión préndame eso. increíbles.
y ha sido todo un placer compartir con ustedes esta forma de vivir la vida, que irradia cada uno con sus palabras, con su mirada, con sus expresiones, que siento que de verdad es lo que permite que seamos caricia para nosotros mismos y caricia para el mundo. Gracias a ti, Marcela, también por la intervención, por lo que nos trajiste hoy. Chévere, chévere y muy bueno. Con todo el gusto que nos... Bueno, ¿Ah? para Dígame. despedirnos, unos versos de Candelario Beso, que es escritor afrocolombiano, y dice esto pues como una especie de perfil de él como poeta de raza negra. Y el que de humilde cuna se levanta y con bellas acciones el negro de su cutis abrillanta, ufano puede adelantar su planta al solio, a la tribuna y los salones. Chévere. Que el negro tiene lo suyo, definitivamente. El negro sale con todo, dicen. Sí. Sí, señora, y usted le luce muy bien. Ay, Por Dios. favor. Lo maravilloso. Espero que nos volvamos a encontrar. Ricardo, ¿nos estás escuchando? Es que tengo la señal Sí, como intermitente. no lo Pero estoy escuchando. bueno, ha sido maravilloso compartir este espacio con ustedes. Veo que se ubican perfectamente dentro de ese grupo de personas que hacen lo que aman en la vida. Eso me complace mucho evidenciarlo. Y les deseo un resto de tarde maravilloso. Ya aquí me llegó mi alarma de que el tiempo se me terminó. Ah, bueno, Mi hijo no, reclamando, mamá, que no mamá. se nos olvide leer, Ay, sí. que No, no se yo nos le olvide leer cuento, Ricardo, y que yo le he hecho la leerle. tarea de Ah, Manuel Zapata Olivella. Estuve leyendo acerca del libro Chango, el gran putas, bueno. esclavitud, y leí del tema hoy bastante. Chévere, muy Ta- interesante. Es que tam- ese tema quedó en continuación. Fue que ayer tuvimos también, una también conversación. se consigue en PDF Candelario Beso. Ah, listo. A mí lo que más me entristeció Y por ahí fue que yo leí que Manuel Zapata murió en unas condiciones muy deprimentes. sí, señor, en el Y olvido. definitivamente en el olvido que seremos, en ese. Sí, señor. Pero sí, Bueno, leí de él. Reina, hoy lo ¿sabes? estamos, ¿Sabes que hoy lo estamos recordando. sobre eso yo siento que en la vida todo es una ¿Cómo se siembra? llama tu bebé? Juan Martín, Juan Martín. Pero no de Mm, porras. no te decía que yo Bueno, siento que en la vida todo es una siembra y una cosecha y por eso eso de ponerle amor a lo que hacemos siento yo que es toda una inversión porque hace que los frutos que recogemos en la relación con los demás sean de altísima satisfacción. Sobre todo por ese comentario que hiciste. Yo en este sentido siento que todo depende mucho de eso. Cuando tú le pones amor a lo que haces en la vida, lo que sea que hagas, la lectura, una reunión virtual, una comida, un aseo, es que los frutos se ven, los frutos ahora se la educación precisamente ya no se traza en esas dos vías que mencioné al principio de informarse y formarse, ¿no? De formación e información, no. ven. Ahora es un recorrido entre el saber que es digamos, el saber académico, el saber aprender, que es el conocimiento, digamos, propiamente de información
científica, artística, documental, por decirlo así. Luego hay que saber hacer, ¿no? Y ese saber hacer es precisamente, o debe estar dirigido tanto en la casa como en las aulas de clase o en los diferentes encuentros que uno comparte, ya sean académicos o formales o informales. Y luego viene el saber ser, que ese es el que integra tanto el aprender, ¿no? El conocimiento, digámoslo así, de base, fundamental, y con el hacer, y luego viene el ser, que eso es el más complejo. Sí, Ricardo, yo he notado porque mi formación fue muy cerebro izquierdo, muy del intelecto. Y mi aprendizaje, mi trabajo ya en la adultez ha sido integrar ese hemisferio derecho, el del juego, el de la creatividad, la diversión, el del disfrute, porque siento que eso es lo que genera un balance y hace la diferencia entre la calidad de ser humano que uno es. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo en eso y de hecho es un tema bien lindo que yo sé que, y espero, me disculpo que ya aquí mi Diversión, Juan Martín ya acabó con esto. Bueno, sí es un tema Bueno, maravilloso Juan del que me Martín, apasiona hablar. Bueno, con mucho cariño, de verdad ha sido un completo placer compartir con ustedes. Me despido. Dios los bendiga y ya nos veremos en próximas oportunidades. bueno, que así sea. Gracias, muchas Pase gracias con a todos. alegría, Gracias, caricia para el igual, mundo. De tener buena tarde. Gracias, chao. bendiciones, felicidades, que estén bien. Gracias. Gracias, chao, chao. Chao.